Mateo 5:13, Dios habla hoy. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. La sal de este mundo. Mateo 5, verso 13, en la traducción Dios habla hoy. Nunca deja de sorprenderme la capacidad de Jesús, nuestro Señor Jesús, para decir cosas tan profundas e interesantes, usando figuras y ejemplos tan sencillos. Qué poderosa declaración la suya, al definir la identidad de sus discípulos diciendo: ustedes son la sal de este mundo. Jesús no dice, ustedes podrán ser, ni siquiera dice, ustedes podrán llegar a ser. No, Jesús dice, ustedes son la sal de este mundo. Si, como hemos dicho muchas veces, nuestra identidad determina nuestra razón de ser, nuestra misión en la vida, entonces vive sabiamente quien sabe quién es y en consecuencia cuál es su para qué, la razón para la que está en esta vida. La sabiduría consiste en el desarrollo y el fortalecimiento de la integridad de la persona, es decir, del cultivo de la capacidad para hacer la vida de acuerdo con quien se es, que no es otra cosa la integridad. En esto consiste la perfección de la vida, en hacer lo que es conveniente, lo que corresponde a nuestra propia identidad. De acuerdo con Mateo 28, 19 y siguientes y sus pasajes paralelos, nuestro Señor nos ha encomendado como tarea de vida la de hacer discípulos suyos. Tengo que insistir en ello. Esto implica tanto la proclamación intencional y sistemática del Evangelio, Hechos 1:8, como la enseñanza y el acompañamiento de vida que contribuya a que los discípulos crezcan integralmente en su relación con Dios y así puedan cumplir con su ser sal y luz del mundo. Repasa Efesios 4, en particular versos 11 en adelante. Hemos dicho que es de la conciencia de identidad, del saber quiénes somos, de la que resulta la convicción de la misión de vida. En este sentido, podemos proponer que tanto la conciencia de identidad como la convicción de la misión de vida determinan la cosmovisión, es decir, la forma en que las personas ven y hacen la vida, la manera en la que la persona interpreta la vida, lo que vive, lo que le sucede, lo que puede, lo que no puede, lo que tiene, lo que no tiene, lo que encuentra, lo que pierde, etc. Por ello, como quien sabe quién es, el creyente ve e interpreta la vida toda en función de Dios en Cristo. Asume que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Ante los retos y las oportunidades de la vida, se pregunta cómo poder enfrentarlos, disfrutarlos y compartirlos para que Dios sea glorificado en su vida y otros conozcan al Cristo Redentor. Santiago comparte tal cosmovisión cuando nos asegura: queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. ¿Quién se engaña y considera que lo que tiene es resultado de su capacidad, de su esfuerzo, aún de su buena suerte? Se considera también
como el origen y destino de sí mismo. Esta persona vive para sí y por lo tanto ella, y no los otros, mucho menos Dios, ella se convierte en la razón de ser de sí misma. Va por la vida anteponiendo su propio interés al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio para los demás. Es decir, la bendición de lo recibido se traduce en estos casos en maldición para esta persona, pero también para los otros, por lo que su vida ya no sirve para bien, sino como la sal pierde su sabor. Así la vida de quien se olvida que vive para Dios solo sirve para que se le tire a la calle y la gente lo pisotee. Jesús lo dijo de otro modo también: el que quiera salvar su vida la perderá. Y añadió: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Quien, consciente de su identidad, hace suya la tarea que Dios le ha encomendado, pone entonces todo lo recibido, vida, talentos, familia, recursos, etc., pone todo al servicio del cumplimiento de su condición de sal del mundo. Considera que lo recibido de Dios es un mero recurso e instrumento para poder cumplir con su misión de vida. Y ante cada circunstancia de vida se pregunta cómo puede vivirla, aprovecharla para el cumplimiento de su misión. Un pastor, amigo mío, que ya descansa en el Señor, fue llamado a convertirse a Cristo mientras estaba en la cárcel, condenado por sicario. Un día me dijo: Adoniram, lo mejor que pudo pasarme en la vida fue que me metieran a la cárcel, porque ahí conocí al Señor y además, mientras estuve en la cárcel, pude compartirlo con otros muchos presos. Una de mis ovejas, cuando lamenté que hubiera tenido que pasar alrededor de un mes en el hospital cuidando a su marido que sufría una terrible agonía, me dijo: Pastor, fue muy bueno que estuviera tanto tiempo esperando en la sala de espera de ese hospital. Pude compartir el Evangelio y el amor de Cristo a muchos pacientes y familiares durante el tiempo que mi esposo estuvo internado. Pero el creyente, convencido de su identidad y misión, no solo interpreta y aprovecha la vida y sus circunstancias desde su condición de discípulo colaborador de Dios, también está dispuesto a pensar y a actuar de manera estratégica, buscando crear situaciones que le permitan ser más eficaz en el cumplimiento de su tarea. Cambia de trabajo no solo para ganar más, sino para alcanzar a más. Ejemplo de ello es San Pablo, quien astutamente, podríamos decir, ante la injusticia que vive a manos de Festo, decide apelar al César. Es decir, convierte su prisión injusta en una plataforma, en un trampolín por excelencia para proclamar el Evangelio de Cristo en la misma Roma, en la presencia del César. Hechos 25. A los filipenses, Pablo les asegura: quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio. Pues mi prisión, dice Pablo, ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Mi prisión, mi enfermedad, mi promoción en el trabajo, mi matrimonio, etc. ¿Cuántos podemos decir que estas nuestras experiencias de vida han venido en realidad a ayudar para el anuncio del Evangelio? Al escuchar a Pablo
podemos entender que el apóstol siga salando nuestra vida y la de muchos otros, aún ya muerto, a cientos, miles de años de su muerte. Como iglesia, enfrentamos el reto de ser relevantes, de influir en la sociedad que nos rodea, compartiendo a Cristo y siendo un modelo de vida alternativo que prevenga efectivamente la descomposición personal y familiar que la sociedad está viviendo. Dado quienes somos, podemos hacerlo. Solo necesitamos tomar conciencia de que somos diferentes por causa de Cristo y que nuestra principal tarea es compartirlo intencional y significativamente, asumir que somos llamados a ser discípulos, que somos llamados a contribuir al fortalecimiento de esa comunidad de vida alternativa que es la iglesia, que somos llamados a llamar a salvación a quienes están bajo el poder del príncipe de este mundo. Los retos que las personas que conocemos, sus familias, las instituciones sociales, etcétera, enfrentan, son no solo una oportunidad, sino un llamado imperativo, un grito que se nos grita y que nos exhorta a cumplir con la tarea que nos corresponde al ser nosotros la sal de la tierra. Somos llamados, insisto, a contribuir, a evitar, cuando menos a disminuir la descomposición de las personas, de las familias, de la sociedad. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos y podemos hacer, debemos orientarlo al cumplimiento de tal propósito, porque sólo así seremos hallados fieles y nuestro paso por la vida sólo así será relevante. Termino proponiendo a ustedes entonces que corramos el riesgo de asumir nuestra identidad, nuestro sentido y propósito de vida a condición y a partir, de nuestra condición de discípulos de Cristo, ya que es así como podremos conservar nuestra condición de sal del mundo y cumplir con la tarea recibida. También los animo para que nos propongamos pensar estratégicamente y nos propongamos hacer la vida de tal manera que podamos empoderar nuestras circunstancias para así poder llevar el Evangelio a más personas y de manera más contundente y poderosa. A ello los animo, a ello los convoco en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga.